En los domingos estábamos compartiendo con los hermanos en la iglesia sobre el libro de Éxodo y cómo Dios va llamando, en este caso, a Moisés, los nombres de Dios y las excusas que va poniendo Moisés al llamado que Dios le está haciendo. El libro de Éxodo lo escribió Moisés y lo escribió mucho después de sus 80 años de que Dios lo llamó. Y en una de sus excusas, Moisés le dice a Dios, he aquí, dice, voy a los hijos de Israel, y si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? ¿Qué les voy a responder? Esa es una segunda excusa que él pone ante lo que Dios lo está encomendando. Entonces le dice Dios, yo soy el que soy, y diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y este es mi nombre, por siempre y eternamente y por todos los siglos se me va a recordar, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios en este caso? Acá la Reina Valera dice Jehová. En realidad, ¿conocían o no conocían el nombre de Dios el pueblo de Israel? Sí lo conocían, sí lo sabían. Cuando uno lee el libro de Génesis, el primer capítulo de Génesis, habla Dios, 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 y Dios creó los cielos, y Dios creó esto, y Dios creó los animales, y Dios creó al hombre. Y la palabra para Dios es Elohim, creador de todo lo existente. En el segundo capítulo aparece Jehová, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, y creó Jehová. Y es el relator, o sea, Moisés es el que está escribiendo y está expresando en el relato a Jehová. La primera vez que se relata o que se dice el nombre de Dios en la boca del hombre fue Adán. Dice en el capítulo 4, dice que Adán conoció a su mujer y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová. Ahí aparece por primera vez el nombre en la boca del hombre, Jehová. La segunda vez que aparece es en el capítulo 5, conoce de nuevo Adán a su esposa, Eva, y dice, y tuvieron un hijo y se llamó Set. Y Set tuvo a Enos, y dice que ahí empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. De ahí empiezan a nombrarse a Jehová con ese nombre. La realidad es que Noé también conocía a Jehová como nombre Jehová. Abraham también conocía el nombre de Dios Jehová, porque en una ocasión le dice, ¿qué me vas a dar, Señor Jehová? Le dice, si ando sin descendencia. Y Dios mismo le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos. Yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso, le dice. Y así se le presenta a Jacob y a Isaac y a Jacob. Lo que ellos no sabían era el significado del nombre de Dios. Eso todo lo venimos viendo en la semana. Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Para nosotros por ahí no tiene mucho sentido, yo soy el que soy. Y uno va leyendo el pasaje, capítulo 3 de Éxodo, y Dios le viene diciendo a Abraham, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de tus antepasados. 4 veces dice así Dios en cuanto a lo que está hablando en 20 versículos. Yo soy el que soy, yo soy es el momento, el presente. El que soy, el que va a venir, el que está siempre, y esto implica el que era. El sentido para nosotros más correcto es el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el significado del nombre de Dios. Yo soy, dice Dios a Abraham, el que era, el que es, el que está hablando ahora con vos, el que era, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el que ha de venir, que ahora lo vamos a ver, a sacar a su pueblo de la esclavitud. Esto tiene más claridad en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús le dice a Juan en el libro de Apocalipsis, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el que es, o sea que el que está hablando con Juan, el que era y que por él fueron hechas todas las cosas antes de todo, y el que ha de venir a buscar a su iglesia. Esto Dios se lo expresa a Moisés con ese nombre, yo soy el que soy. El que es,
el que era y el que ha de venir. El pasaje que vamos a ver es el llamado a Dios y las excusas que ponemos. Llamado a Dios a Moisés, a los ancianos, a los niños, a las mujeres. ¿Y cuáles son las excusas que vamos poniendo? ¿Y cuál es la excusa que ponía Moisés? Y también vamos a ver en el desarrollo de lo que Dios les va prometiendo al pueblo de Israel, las promesas de Dios, las circunstancias del pueblo y todo lo que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento. El pasaje está en Éxodo 3:16, y Dios le dice a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino con mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano e iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Faraón. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno, y la volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Vamos viendo paso a paso. En el versículo 16 dice, Dios le dice a Moisés: ve y reúne a los ancianos. Si Moisés creía que iba a estar solo, estaba equivocado. El llamado a Dios, hay gente que te va a acompañar, hay gente que va a estar. Y ve y habla a los ancianos. El versículo 16 dice: en verdad, dice, os he visitado. La palabra es visitar, no es como nosotros hoy entendemos, que vamos nosotros y visitamos a alguien. ¿Qué es lo que quiere decir Dios con esto? Esto le está diciendo, en verdad, visitado, para hacerle recordar a los ancianos y al pueblo lo que había dicho José en Éxodo 50:24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Entonces, cuando ellos escuchaban que en verdad Dios ha visitado, es lo que dijo José: Dios está con nosotros. Y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. En el versículo 16 dice: he visto lo que se hace en Egipto, os sacaré de la aflicción de Egipto. El pueblo de Egipto había sido muy duro en el trato con el pueblo de Israel, de hacer ladrillo, obra y fuera de hora, trabajo fuera de hora y fuera de tiempo, los impuestos muy elevados, azote, burla. A la verdad, Dios ve todas esas cosas que te hacen exteriormente, que se ven y que se veía. Pero la aflicción es algo que no se ve, es algo que está dentro. Y Dios sabe lo que hay en tu corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Sabe por qué estás afligido. Conoce perfectamente cada parte de tu célula. Saben cómo te hablan, cómo se burlan, cómo se expresan. Es lo que se ve de afuera, pero sabe lo que hay adentro. Y sabía lo que estaba pasando sus hijos.
En el versículo 17 dice, yo sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Una promesa que Dios le da acá, tremenda promesa, sacarlo de la esclavitud a una tierra que fluye leche y miel. Cuando habla de leche y miel, está hablando del producto del ganado. La leche para hacer el queso, para hacer la manteca, para hacer otras cosas. Cuando está hablando también de la miel, está hablando del insecto, de la abeja, que no van a tener que estar juntando las abejas como se hace hoy en las colmenas, sino que va a producir, va a manar de la nada eso. Recordemos que en Egipto Dios hirió al ganado de Egipto. Y acá a la tierra que Dios le está prometiendo, al lugar que los va a llevar, el ganado va a producir. Va a estar completamente sano. Y de un animal grande a un insecto va a obedecer a Dios para que vos tengas y no te falte nada. Va a producir tanto la vaca, el buey, la abeja, las plantas, todo va a jugar a favor de los hijos de Dios para que no falte nada en tu casa. Versículo 18 dice, oirán tu voz, o sea, los ancianos, el pueblo no tenía que comunicarle, irás tú a los ancianos de Israel y al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos. Cuando dice Jehová, el yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando dice Dios, es Elohim ahí, el creador de todo lo existente. Moisés tenía que ir, relatar esto al pueblo y decírselo a Faraón, el creador de todo lo existente, el que es, el que era y el que ha de venir, nos va a sacar. Esto para Faraón caía como un balde de agua fría. Y dice, continúa Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Tenían que decirle esto al pueblo a Faraón. Cuando dice Jehová nos ha encontrado, no es lo mismo que nosotros entendemos que perdemos algo y lo tenemos que buscar y tenemos que encontrarlo. Es totalmente a la inversa. Es alguien que se perdió y necesita ser hallado. En este caso, Dios. ¿Por qué necesita ser hallado? Porque tiene que salir de la esclavitud. Tiene que ser limpiado. Tiene que ser vestido. Tiene que estar hecho libre. Y esto solamente lo puede hacer Dios. No hay otro que lo pueda hacer. Versículo 18 dice, iremos camino de 3 días para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Recordemos que Faraón, él se había constituido, él se creía, y el pueblo creía, que él era Dios, que era un Dios. Entonces se ofrecía sacrificios. Pero acá le dice ofrecer sacrificio a Dios. Ofrecer sacrificio, servir a Dios, el término es ser esclavo. El pueblo de Israel nunca iba a dejar de ser esclavo. Era esclavo de uno que se constituía Dios, de un rey tirano, de misericordia, y ahora iba a pasar a ser esclavo de un Dios de misericordia, de quien te sacaba de la esclavitud, de quien te vestía, de quien te limpiaba. En Romanos 1:1, Pablo dice, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, doulos. En versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios conoce el corazón de sus hijos, pero también conoce el corazón de cada otra persona. Y sabe que esta persona, este rey, tiene un corazón terco, obstinado, orgulloso, soberbio y duro como una piedra. Este rey está hecho así. Él se formó así y él se creyó así. Pero Dios conoce eso. Y cuando dice mano fuerte lo va a sacar. Se han encontrado tablillas en Egipto con inscripciones que dicen que nadie podía torcer el brazo de Faraón, la mano de Faraón. Que Egipto, que Faraón era Egipto, su mano era Egipto, representaba, y nadie podía torcer su mano para un lado o para el otro. Un poder, vamos a decir, político tremendo. En Apocalipsis
13:4 dice, ¿quién como la bestia? Está hablando del poder político. ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién puede torcer ese brazo de esta bestia? ¿Quién puede doblarle el brazo a cierta nación o a cierto presidente que hoy nosotros conocemos en la actualidad? Así se creían en ese momento Faraón, y creían de Faraón y de Egipto eso. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, versículo 20. Extender la mano, vamos a decir, es ponerse, remangarse y ponerse a trabajar. Dios se iba a poner a trabajar en Faraón. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios iba a empezar, extendió su brazo, iba a empezar a trabajar sobre Faraón. La NBI dice en Nueva Traducción Viviente, es algo aterrador. Aterrador caer en manos de Dios vivo. Faraón se había olvidado que la mano de Dios es mucho más fuerte. El brazo de Dios es mucho más poderoso. Versículo 21, yo daré gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda. Dice, alhajas de plata, de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Esto es lo que tenían que hacer las mujeres. Este es un llamado que Dios le está dando a las mujeres. ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese momento? Dios llama a Moisés, a los ancianos y a las mujeres también al servicio. También a los niños, porque la hermana de Moisés era una niña de 12 años y ella iba corriendo atrás de la canastilla y fue la que le aconsejó a la hija de Faraón. Está al servicio de Dios. En la antigüedad, cuando estaban en una batalla y se ganaba, los soldados eran los que entraban en la ciudad y saqueaban la ciudad, sacando toda la plata, el oro y las alhajas. No era el hombre, no era la mujer. En este caso, Dios manda a la mujer a hacer un trabajo específico. Cuando dice, pondréis sobre vuestros hijos los vestidos, o sea, la ropa, el pueblo de Egipto fue muy, muy duro, muy duro. No es como hoy en día que nosotros podemos elegir la ropa, comprar la marca, la encontramos, te la regalan. No era como hoy por hoy. No se conseguía la ropa fácil. La mayoría de los niños, porque la ropa esta, los vestidos iban a ser para los niños, que lo tenían que vestir para las niñas, la mayoría de los niños andaban desnudos y descalzos, los hijos de Dios. Algunos con taparrabos. Y la poca ropa que había se utilizaba para las mujeres para tapar sus partes íntimas y no queden desnudas. Y la mujer no podía despojarse de su ropa para dar a su hijo porque quedaba desnuda. Así pasaba también con los hombres. Fueron muy duros el pueblo de Egipto hacia Israel. Pero esto también nos deja una muy buena enseñanza y muy buena claridad, porque todas estas alhajas, toda esta plata, todo este oro, Dios le dice al pueblo de Israel mucho más adelante, cuando salen, cuando van a hacer el tabernáculo, que traigan la plata y el oro para hacer el tabernáculo y construirlo. Y en esto las mujeres traen los espejos que se usaban en aquella época. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da está al servicio de Dios. La ropa, la casa, la movilidad, todo está al llamado de lo que Dios nos da para su servicio. Pero también tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque con este mismo oro, con esta misma plata, se construyó un becerro de oro, Aarón. Que todo lo que tenemos nosotros, que todo lo que nos ha dado Dios de gracia, no se convierta en tu Dios, nuestro Dios. Que eso sea un Dios en mi vida. La ropa, la movilidad, la casa, es todo gracia de Dios que nos ha dado. En el versículo 4.1, capítulo 4, ahí empieza la excusa de Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque ellos dirán, no te ha parecido Dios, no te ha parecido Jehová.
Eso no pasó. Vemos que acá en Moisés hay mucha incredulidad al llamado de Dios que le está haciendo, a su obra, a servir a su pueblo. Entonces Dios va a empezar a trabajar en cuanto a esta parte de que no cree Moisés en la palabra de Dios, en el llamado de Dios. Y Moisés no tenía que hacer nada. Todo lo hace Dios. Moisés lo único que tenía que ir a hablar a los ancianos, lo que Dios le había puesto, exponer delante de Faraón, delante del pueblo, lo que Dios le mandaba. Versículo 17 dice Dios, yo sacaré de la aflicción. Versículo 18, y oirán tu voz. Eso lo hace Dios. Versículo 19, yo sé que el rey de Egipto no dejará ir. Yo extenderé mi mano e iré a Egipto. Yo daré gracia en este pueblo. Todo lo hace Dios. Moisés lo único que tenía que hacer ir y presentarse ante el Faraón, ante el pueblo y hablar. La primera excusa que pone Moisés cuando Dios le dice, ve a Faraón y dile que deje ir al pueblo, en el versículo 11, entonces Moisés respondió diciendo, ¿quién soy yo? Para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Uno conociendo toda la historia, todo el panorama, la verdad es que Moisés no quería ir. Moisés estaba cómodo cuidando las ovejas de su suegro Jetro, pastoreando, estaba cómodo en ese trabajo, estaba cómodo en su casa, estaba cómodo con su esposa, con sus 2 hijos, tenía 80 años. ¿Para qué? ¿Quién soy yo? La realidad es que es una falsa humildad. Y como nosotros decimos hoy en día, le quería hacer la psicológica a Dios. ¿Quién soy yo, Dios mío? Yo no puedo ir. Le está hablando, esto lo relata Moisés, lo escribe él, de lo que él vivió de su experiencia. Él, el creador de lo existente, el creador de todo, el Altísimo, el que es, el que era y el que ha de venir, le quiere hacer la psicológica a Dios. La segunda excusa que él pone, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué le responderé? La NBI dice, supongamos, él está hablando del creador de todo lo existente, supongamos Dios, que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Y qué le respondo si me preguntan cuál es mi nombre? Como dicen, yo el otro día lo compartía con los chicos, como dicen los jóvenes hoy en día, ponele, Dios mío, que yo vaya a Egipto, ponele, hipotéticamente ponele que yo vaya. Y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Solamente es una excusa. Es una excusa. Es una excusa porque pasa de una humildad a una pregunta teológica tremenda. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a responder? Tenía miedo de que le preguntasen algo al pueblo y él no supiera responderle. La tercera excusa dice, no me oirán ni me creerán. Es una falta de confianza en Dios. Si Dios dice, te van a oír, es que te van a oír. Y Dios va a empezar a trabajar ahora en Moisés. Le pregunta a Dios, le cambia todo el panorama y le dice, ¿qué tienes en la mano? Un bastón. Tíralo al piso. Lo tiró al piso Moisés y se convirtió en culebra. Y dice que Moisés huía y Dios le dice, tómala por la cola. Todos sabemos que ninguna serpiente, y mucho más Moisés, que estaba acostumbrado en la montaña y a andar en esos lugares, que ninguna serpiente se toma por la cola. Porque la serpiente se da la vuelta y te pica, te muerde, se toma por la cabeza. ¿Esto qué implica? Implica que tenía que tener confianza en Dios. Y Moisés obedeció, tomó la serpiente por la cola y se volvió una vara. Le dice, mete tu mano en tu seno. La metió Moisés, la sacó y estaba toda leprosa. Mete tu mano de nuevo adentro del seno. Si nos ponemos a pensar, ni loco meto la mano leprosa en mi pecho. La mano está podrida, está dolorienta,
es contagioso, me va a contagiar todo mi ser. Pero Moisés hizo caso y volvió a meter la mano en el seno y la sacó y estaba limpia. Esto va implicando obediencia, a creer en Dios, en lo que Él te manda, a su llamado. En Isaías 52, Dios habla al pueblo de Israel y el relato es, si uno lee todo Isaías 52, es lo que Dios hizo en Egipto y está pasando una misma situación el pueblo de Israel con Asiria que había sido llevado cautivo. Y le dice Dios en Isaías 52:1, despierta, despierta, vístete de poder. Le está hablando a todo el pueblo y más adelante, voz de atalaya, al atalaya. El atalaya es el que va a comunicar su palabra al pueblo de Dios. Despierta, le dice, despierta. En el versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a su pueblo, tu Dios reina. Dios es soberano. Eso es lo que tiene que comunicar el atalaya. Versículo 10 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Extender su brazo, desnudar su brazo es alguien que se va a poner a trabajar. El trabajo que hizo, se puso a trabajar en Egipto con Faraón y ahora se va a poner a trabajar aquí con los asirios a favor de su pueblo. Para Dios, hacer el trabajo que hizo en Egipto es podemos decir, una tarea fácil para Él. Traer las plagas, mostrar sus maravillas, hacer que el mar se divida. Para Dios, todo le obedecen a Él. De repente pasa a Isaías 53, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se manifiesta el brazo de Dios ahora? Y en aquel momento. Subirá cual retoño, continúa delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo, para que lo deseemos. El brazo de Dios va a estar trabajando en Cristo. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El brazo de Dios va a trabajar en Cristo. Jehová dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. El brazo de Dios va a estar trabajando en Cristo. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. El brazo de Dios trabajando en Cristo. Lo otro podemos decir es una tarea fácil abrir el mar, pero aquí tiene que azotar a Cristo, su Hijo, una tarea difícil. A esta tarea Dios nos está llamando, te está llamando. Dios trabajó en Cristo y en Cristo se hizo todo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos concedió el arrepentimiento, la fe, todo lo hizo Dios. Solamente tenemos que ir y comunicar las buenas nuevas que hay en Cristo. Qué hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz. Ahora ven, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Quién soy yo? Y si me preguntan, no sé qué responder. No me van a oír, no me van a creer. Ese no es un problema nuestro. Son solo excusas. Excusas, excusas, excusas. Como hoy compartíamos con los hermanos en la iglesia, somos todos ancianos. Somos todos mayores en la fe. Ya hace años que conocemos a Dios, conocemos de su gracia, conocemos de su evangelio, conocemos de su palabra. Estamos creciendo. ¿Cuál es la excusa?
un llamado tan grande y unas excusas tan pobres. Dios lo está llamando. Así como llamó a Moisés, llamó a las mujeres, llamó al niño, llamó a los ancianos, también nos está llamando a cada uno de nosotros a servir, a anunciar las buenas nuevas. Qué hermosos son los pies. No hay nada más que otra cosa que hacer. Él lo hizo todo. Llamado tan grande y excusas tan pobres damos. Eso quería compartir, hermano. Ahí está.